Hola hermanos, les saludo en el amor del Señor, deseando que este año 2021 para cada uno de ustedes sea un año lleno de paz y de la gracia del Señor para ustedes y para vuestras familias. Y el Señor permita que a pesar de las circunstancias podamos seguir eh, manteniendo la unidad en el Espíritu y siendo sostenidos en todo lo que venga en nuestra vida, dando siempre la gloria a nuestro Dios y reconociendo que dependemos en todo de Él. Así que Dios les bendiga, gusto de saludarlos nuevamente, eh, gozoso de poder compartir esta enseñanza que nos trae nuestro Dios hoy día para cada uno de nosotros. Y continuando con la carta del apóstol Pablo a los Efesios, una carta llena de enseñanzas, una carta, yo diría, fundamental, como es toda la escritura, pero para la iglesia, una carta que se convirtió y se ha convertido en enseñanza para la iglesia del Señor. Y hoy es el estudio número 10, ¿verdad? Recuerdo que nuestro hermano Sebastián Leiva nos enseñaba en el último estudio, que esto fue antes de Navidad, ¿verdad? El año pasado ya. Y nos enseñaba el hermano Sebastián que Pablo estaba llamando a los hermanos de la iglesia de Éfeso a ser imitadores de Dios, a llevar vidas en santidad, teniendo una mente espiritual, lo cual implicaba, ¿verdad?, dejar la necedad, la insensatez, los vicios, y reemplazando todo esto por la sabiduría de Dios, por el aprovechamiento del tiempo de buena forma, entendiendo la voluntad de Dios y siendo llenos del Espíritu. Y junto con eso, animarse los unos con los otros. Pero todo esto implicaba el hecho de que ahora eran hijos de Dios, ahora eran hijos de luz, como le llama Pablo. Y esta enseñanza que nos daba nuestro hermano Sebastián se basaba en un ámbito de comunidad, en un ámbito frente a la sociedad, o en reuniones públicas, o en la misma iglesia, ¿verdad? Pues bien, lo que ahora veremos eh, tiene que ver con que Pablo vuelca su mirada hacia un terreno que a nosotros sin duda nos resulta muy difícil, porque es allí donde simplemente no podemos disfrazar o ocultar nuestra impaciencia, nuestra rabia, nuestro desazón cuando las cosas no salen como queremos. Y me estoy refiriendo, mis hermanos, al ámbito personal, al ámbito íntimo, al ámbito cotidiano o familiar. El estudio de hoy lleva por título Familias llenas del Espíritu. Y aquí Pablo ciertamente nos enseña cómo la nueva vida en Cristo tiene una aplicación dentro de la familia cristiana que se caracteriza por un servicio amoroso, la sumisión y la unión. Todo esto para la gloria de Dios. Les invito a que tengamos un tiempo de oración. Padre amado, te damos las muchas gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, porque nos permites una vez más estar delante de tu presencia, Señor, y delante de tu palabra, para que seamos enseñados, oh Dios, para que tú nos muestres tu verdad, Señor. Y pedimos la asistencia, Señor, la llenura de tu Santo Espíritu, que en medio de nosotros Él nos esté revelando
todo aquello, Señor, que tú nos quieres enseñar y que es necesario para nuestra vida, para ir creciendo y asemejándonos más y más a nuestro único modelo, nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, permite que esta enseñanza sea grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, oh Dios. Que las vidas de muchos de nosotros sean transformadas por medio de tu palabra, oh Dios. Porque ciertamente lo necesitamos. Quédate con nosotros y acompáñanos en este tiempo precioso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, nuestro estudio de hoy estará basado en Efesios capítulo 5, desde el versículo 22 a Efesios capítulo 6, versículo 4. Bien, Efesios 5, capítulo 5, versículo 22, Efesios capítulo 6, versículo 4. Y voy a dar lectura en la versión Reina Valera. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios bendiga su palabra. Ahí está la lectura de la porción de las Escrituras en la cual estaremos hoy meditando y aprendiendo. Antes de comenzar, debemos considerar un versículo que es muy importante para comprender de buena forma de lo cual estaremos hablando en esta lección. Y este es, a pesar de que no se encuentra aquí, sino que viene del estudio anterior, el versículo 21. La importancia es que este versículo enlaza, ¿verdad?, lo que veníamos aprendiendo en los versículos anteriores, ya del capítulo 5, y en lo que nos vamos, o lo que vamos a aprender ahora. Es muy importante. El versículo 21 dice de la siguiente manera: sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo.
versión Biblia de las Américas, versión Reina Valera 1960, la clásica, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y la versión NBI dice así, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Primero debemos señalar que ninguna comunidad de individuos podrá funcionar adecuadamente si no tiene un entendimiento claro de la sumisión que debemos tener cada uno de nosotros a aquellos que están en autoridad, ¿verdad? Someteos, dice, sométanse unos a otros. Entonces no puede funcionar ninguna comunidad de individuos si no tienen claro que, que entendemos por sumisión frente a otros que están en autoridad por sobre nosotros. Las muchas crisis que en estos tiempos vivimos como sociedad en nuestro país y en el mundo, ya antes de la pandemia, con toda la crisis social, pero inclusive en tiempos de pandemia, tiene origen, yo diría, en gran medida a la falta de sujeción o de sumisión. No hay sujeción, ¿verdad?, entre los cónyuges, los hijos no se sujetan a sus padres, no se sujetan a sus maestros los alumnos, los empleados no se sujetan a sus jefes, los ciudadanos no se sujetan a las autoridades de gobierno. Y claro, por otro lado, quienes están en autoridad, todos aquellos que están en autoridad tampoco ejercen su autoridad de manera justa. Pero tanto ellos, ¿verdad?, que están sobre autoridad como el gobierno y que pareciera que no hay nadie más que esté sobre autoridad, sobre ellos en autoridad, ¿verdad? Tanto ellos como cada uno de nosotros estamos bajo la autoridad del Dios Todopoderoso, del Dios creador y sustentador de todas las cosas. Y todos, sin excepción, todos nosotros tendremos que dar cuenta de la autoridad que Dios puso sobre nosotros. Daremos cuenta ante el tribunal de Cristo. El sometimiento en la vida del cristiano es un punto clave, ¿verdad? La palabra griega hipotazo, o sométanse, o someteos, ya como lo veíamos, significa literalmente estar bajo el mando de, o estar organizado bajo, o simplemente subordinarse. Es un término militar, ¿ya?, que se usa en varias porciones de la Biblia. Y entonces tenemos que fijarnos en qué realmente es la sumisión bíblica, porque hoy en día hay muchas personas, o la gran mayoría de las personas, rechazan de plano, pero de plano, eh, la sumisión, ¿ya? El concepto y el hecho de ser sumisos. Nadie quiere ser sumiso porque entienden que es un signo o una muestra de debilidad, de inferioridad o de sentirse como esclavos de alguien, ¿verdad? Nadie quiere someterse. Pero la verdad es que la sumisión no tiene nada que ver con la inferioridad ni con la debilidad, y menos con la esclavitud. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos son igualmente dignos delante de Dios porque fueron creados a imagen y semejanza de Él. Por tanto, Dios no ha puesto al hombre en un lugar superior al de la mujer. No es así. Ni tampoco la Biblia nos enseña que la mujer debe ser denigrada, ni nada de eso. Ni menos la Biblia eh, da lugar a una enseñanza machista, como muchos pudieran pensar. No hay lugar en la Biblia para el machismo. Sin embargo, siendo
hombres y mujeres iguales en dignidad y en naturaleza delante de Dios, ambos tienen distintos géneros, ya que Dios los hizo al hombre y a la mujer con ciertas características físicas y emocionales que los distinguen en tanto en su masculinidad como su feminidad. Y por otro lado, Dios le asignó al hombre y a la mujer distintos roles dentro de la familia y por ende dentro de la sociedad. Y es aquí donde comienza a manifestarse con mayor claridad la sumisión. Y lo que Pablo nos quiere llevar a ver en esta porción de las Escrituras. No podemos dejar de señalar, hermanos, que nuestro mayor ejemplo de sumisión es nuestro Señor Jesús, quien todo se sometió voluntariamente al Padre, y esto no lo hizo de ninguna manera inferior al Padre, el hecho de someterse a Él. No, muy por el contrario. Incluso el mismo Jesús dijo que el que se haga pequeño en este mundo será grande en el reino de los cielos. Bien, dicho esto, ahora podemos empezar a ver lo que son o a ir de lleno a los versículos. Primero, en los versículos 22 al 24, podemos ver que Pablo señala aquí y dice que las mujeres casadas deben someterse o sujetarse a sus esposos, ya que su rol dentro del matrimonio nace precisamente de la relación que existe o que se, se desprende de la relación que tiene la iglesia con nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, la actitud de la esposa hacia el esposo debe ser de alegría, del deseo de ser guiada y liderada por su esposo. Estamos teniendo como ejemplo la relación o cómo la iglesia se relaciona con nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, la iglesia está alegre, debe estar alegre, porque Jesús, Cristo, el novio, ¿verdad?, ha venido a rescatarla, la ha liberado y la está santificando. Por lo tanto, es una iglesia que se somete voluntariamente también a Él, con alegría, con el deseo, como decía, de ser guiada. De la misma forma, la actitud de la mujer debe ser en ese sentido. Debemos tener claro que la palabra dice que ellas se sometan a sus maridos, no que el marido las someta a ellas. Eso debe quedar muy claro. Las mujeres se someten a sus maridos, no ellas, no los maridos someten a sus esposas. Y para aplicar bien esta enseñanza debemos tener siempre en mente lo que dijimos al principio acerca de someterse. Siempre debemos tener en cuenta, ¿verdad?, también el versículo 21. Someterse en el temor de Dios, en el temor de Cristo. ¿Verdad? Siempre tener eso. Por tanto, ninguna mujer puede ser sometida a algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, con la cual pierda su dignidad, con la cual Dios la creó como imagen y semejanza de Él. Así que, hermanas, voluntariamente sujétense a sus maridos, no por temor o por reverencia a sus maridos, sino como mandato y como temor y reverencia a Dios, principalmente. Ahora, ¿qué pasa con aquellas que están en yugo desigual? O aquellos que están en yugo desigual, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres,
al observar vuestra conducta casta y respetuosa. El apóstol Pedro, ¿verdad?, está diciendo que por la conducta las mujeres pueden ganar a sus esposos, ya para que sean obedientes a la palabra, pero sin palabra alguna, dice, sino por conducta. Entonces, es importante, más allá de las palabras, la conducta que puede tener la mujer. Y esto es aplicable tanto al hombre como a la mujer, cuando hay, ¿verdad?, yugo desigual, cuando uno de los dos es cristiano y el otro no. En los versículos 25 y 26 manda a los esposos a amar a sus esposas de manera sacrificial, como Cristo amó a la iglesia entregándose a sí mismo por ella. Los hombres deben seguir el ejemplo del líder por excelencia. ¿Para qué? Para guiar a sus esposas, de manera que ellas vayan siendo formadas a la imagen de Cristo, a la imagen de su Señor. Y la manera práctica de demostrar el amor de parte del esposo es amándola como a él mismo. Debe amar a su mujer como se ama a sí mismo. El hombre debe amar a su mujer con el objetivo de ayudarla a ser la mujer que Dios quiere que sea, para que vaya creciendo en el conocimiento de Cristo. Su amor no es condicional, como para conseguir algo. No, no debe ser así. El hombre no puede amar a su mujer para conseguir algo de ella y así usarla para un beneficio propio. No, el esposo debe amar a su esposa de manera práctica, de manera incondicional y desinteresada, porque en esto está obedeciendo, está imitando también a Cristo. Ahora, la esposa sabe y siente y percibe el cuidado del esposo. Ella ve como él prioriza a ella antes que él mismo. Y eso la esposa lo retribuye también con amor y con respeto hacia el esposo. Ella puede sentir que el interés de él está por sobre el propio bienestar del hombre. Y esto tiene mucha aplicación en la vida diaria, hermanos, varones. El amor del esposo debe ser también inteligente, sabio, ¿ya? En cuanto al liderazgo, en cuanto a lo que es liderar y en cuanto a lo que es servir también a la esposa. Porque el liderazgo implica servicio. Y hay que ser muy sabio porque a veces se lidera en el ámbito del liderazgo y se cae en la tiranía, ¿verdad? Y muchas otras veces también se lidera en el ámbito del servicio, pero también se cae en la condescendencia. Por lo tanto, el hombre debe ser sabio para no irse a los extremos, sino que mantenerse en un nivel de equilibrio, ¿verdad? En esto. Y solo a través de llevar una vida de imitar a Cristo, ¿verdad? El hombre va a poder ejercer su liderazgo y su servicio de manera saludable para su esposa. ¿Y cómo podemos llegar a esto? Conociendo mucho más la vida de Cristo, su ejemplo, a través de la Escritura, obviamente. Ahora, ¿cuál sería el propósito
de esta relación, si nos vamos a los versículos 30 al 33, el propósito es que lleguen a tener una unión que eh, no tenga igualdad con otra, que sea sin igual, ¿verdad? Eh, el fin es que lleguen a una unidad, que sean uno, ¿verdad? Sino que esa unión refleje el evangelio mismo en el cual han creído el hombre y la mujer. La unión íntima entre el hombre y la mujer debe ser la sombra eh, de este matrimonio en lo que es la unión de Cristo con la iglesia. ¿Ya? Esta unión que será consumado cuando sea la venida del reino del Señor, ¿verdad? Cuando venga, cuando sean las bodas del Cordero. Si nos fijamos en los versos 1 al 4, el patrón se repite en cuanto a la relación de padres e hijos. Si ponemos atención al texto, veremos que la misma dinámica, ¿verdad?, de sumisión y liderazgo sacrificial está involucrada también en la crianza de los hijos. Quizás se cambian un poco los roles. Ya el liderazgo, ¿verdad?, la autoridad la ejercen los padres, la esposa y el esposo, en distintos ámbitos, ¿verdad?, quizás de la vida de los hijos. Y los hijos, por otro lado, ¿verdad?, son los que deben someterse, pero de someterse a un liderazgo, a un buen liderazgo de los padres, ¿verdad? Un liderazgo que sea también eh, en línea con lo que Cristo enseña. Los padres deben buscar el máximo bienestar del hijo, ¿verdad? Pero que sea en el Señor. Deben guiar a sus hijos, ¿verdad?, hacia Cristo siempre, sus enseñanzas, en lo que tengan que eh, guiar a sus hijos, en la disciplina que tengan que ejercer sobre sus hijos, ¿verdad? Todo tiene que ser eh, en el Señor, como bien dice la palabra, ¿verdad? Criad a vuestros hijos en el Señor y en disciplina y amonestación del Señor, dice. Eh, por lo tanto, el principio, el medio y el fin de la crianza de los hijos debe ser el poder guiarlos hacia Cristo, el poder discipularlos inclusive hacia Cristo. Eh, ¿Por qué creemos que es importante eh, esta enseñanza a la luz de lo que podemos ver en la carta a los Efesios? Y lo que este libro, esta carta nos ha podido enseñar en cuanto a la relación de Cristo y la Iglesia. Esta enseñanza nos muestra que la vida cristiana debe afectar a la totalidad de nuestra existencia. Muchas veces se hace una separación entre la vida cristiana y la vida secular. O quizás dejamos entrar a Dios en ciertos aspectos de nuestra vida, pero en otros lo dejamos fuera definitivamente. Lo que nos está mostrando Pablo aquí y en el resto de la carta es que nuestra vida completa y entera, ¿verdad?, debe estar unida a Cristo. Somos cristianos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y no hay espacio donde no seamos cristianos. No hay momento
en el cual el Espíritu Santo, habiendo sido bautizados por Él, esté, ¿verdad?, al lado de nosotros, esté tanto observando nuestras buenas actitudes como nuestras malas actitudes. Por tanto, la familia, ¿verdad?, es el escenario donde de manera más común debiera manifestarse en los frutos, ¿verdad?, de esta nueva vida en Cristo. Porque las familias, en este sentido, son como pequeñas iglesias o pequeños centros de discipulado dentro de lo que es la gran iglesia de Cristo. Por lo tanto, la importancia de esta enseñanza, que es breve, tiene que ver con que no solamente en la iglesia nos comportamos de buena forma y estamos alegres y estamos contentos porque podemos ver a los hermanos y podemos abrazarnos. No solamente en la iglesia, sino también, perdón, sino también en nuestros hogares, en nuestro trabajo, pero principalmente en nuestros hogares, porque debemos decir que nos cuesta mucho. Ahí quizás descargamos las mismas cosas que retenemos frente a otros, porque no hay confianza, porque podemos tener consecuencias, sino que guardamos eso, pero luego frente a nuestras esposas o nuestros esposos o con nuestros mismos hijos, descargamos esta ira, este enojo que quizás traíamos de otro lugar, ¿verdad? Y dejamos de ser esta persona amable, afable, eh, paciente, que somos en la iglesia, que somos quizás en otros lugares. Recuerden, somos cristianos 24/7, siempre, todo el día, incluso cuando estamos durmiendo. Preguntas que podemos hacernos para la reflexión: ¿cómo esta visión del matrimonio desafía a las que existen hoy? ¿Cuál es la visión del matrimonio hoy? Esto es algo que al conversar con alguien que no sea cristiano podemos verlo. La sumisión es prácticamente un insulto para las personas. Eh, ya no existen roles marcados o nadie quiere que en su relación haya un rol marcado en el hombre y la mujer, sino que todo se dé y que fluye, ¿verdad? Vemos que dentro de la familia los roles no son necesarios, ¿verdad? Pero en una familia de fe sí hay roles necesarios. Y dentro de todos esos roles que hay en la familia cristiana, Jesús siempre debe ser el centro de todo lo que hacemos. Debemos mirar el ejemplo de Jesús como hijo, porque Él se sujetó a sus padres, se sujetó al Padre también y a sus padres terrenales, como esposo, ¿verdad? Porque Él lidera y ama a la iglesia, que es la esposa, y se sacrifica por ella, da su vida por ella, es obediente para ganarla, para santificarla. ¿Cómo podemos asegurar que nuestra iglesia tenga matrimonios saludables? ¿Cómo podríamos asegurar?
Se dan instancias, ¿verdad? Dentro de nuestra iglesia. El año recién pasado tuvimos jornadas de matrimonios, ¿verdad? En que fuimos bendecidos grandemente. Yo les invito a que puedan participar, a que inviten a sus esposos, a sus esposas, aunque estos no sean cristianos, pero que a través de ello puedan ser discipulados, puedan aplicar en sus vidas las enseñanzas que recogemos de este mismo libro o de otros que están en la Biblia. Pongamos estas conversaciones, ¿verdad? En los grupos, eh, en los materiales que vamos a estudiar, en el grupo mujeres, en los grupos de hombres, y que aquellos que tienen mayor conocimiento puedan guiar a los que vienen más atrás, a los más jóvenes, o a aquellos que recién están empezando a, a caminar en el Evangelio. ¿Qué le dirías a un cristiano que dice que da lo mismo que mi pareja sea creyente? O que diga que lo importante es que le ame, no es importante que sea creyente. Hay un gran riesgo en estas declaraciones, porque primero, ¿qué entendemos por amor? ¿Qué se define por amor? El amor en realidad es servir a la pareja para que ella llegue a ser como o llegue a ser lo que Dios quiere que ella sea o quiere que él sea. ¿Y qué pasa entonces si la pareja no es creyente? ¿Qué pasa si tu novio o novia o pololo, o en este caso si tu esposo no es creyente? Difícilmente va a entender lo que significa la voluntad de Dios y difícilmente va a saber lo que significa el amor, viéndolo de la manera que es realmente, según Dios, no de la manera que lo ve el mundo. Con esto no estoy diciendo que es imposible que él llegue a saberlo o ella, si ya estás casada o casado. Vimos cómo Pedro, ¿verdad?, instaba a, en este caso a las mujeres, a ganarlo por conducta, a su esposo y a su esposa, y también entendemos que es aplicable también a los esposos. Entonces, difícilmente, pero si tú aún no te has casado, si aún estás quizás de novio, yo te diría que lo mejor o lo que Dios y la voluntad de Dios quiere es que los matrimonios sean entre creyentes. No os unáis en yugo desigual. Es así de simple. Y si lo hacéis, aténganse a las consecuencias. La verdad, es muy difícil una vida en yugo desigual. Dios es misericordioso, pero una vida en yugo desigual es muy difícil. También esta frase nos revela que lo que la gente, la sociedad piensa del matrimonio es que consiste en que el otro te ame. Entonces yo solamente me dedico a recibir. El problema es que cuando vemos que no estamos recibiendo el amor que creemos que merecemos, eh, las cosas cambian. Y ahí es donde comienzan los problemas. Pero de acuerdo al modelo que Dios diseñó, ¿verdad? El matrimonio consiste en amar al otro, incluso en amarlo antes de amarnos a nosotros. O como veíamos en la palabra, en amarlo
como a nosotros mismos, ¿verdad? Dice al hombre que amen a la mujer como a sus mismos cuerpos. Y esto implica que uno cuide su cuerpo, cuanto más debe cuidar a su mujer, que como dice la palabra en Génesis, ahora es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Así que, hermanos, yo les animo a que podamos entender que la sumisión es clave en el creyente. Estamos día a día sometidos o expuestos a, a manifestar la sumisión que es parte de la vida del cristiano, ¿verdad? Nos cuesta mucho someternos porque el sistema, el mundo nos dice que el sometimiento no es bueno, pero la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos da el ejemplo de Jesús que se sometió, ¿verdad?, a la voluntad del Padre, que se sometió por amor a ti y a mí. Ciertamente hemos fallado en esto, hemos fallado en ser padres em, que lideren de buena forma a nuestros hijos, hemos fallado en ser esposos que lideren de una manera sacrificial y amorosa, poniendo a nuestras esposas antes que nuestros propios deseos. Hemos fallado también las esposas en ser respetuosas, en someterse a sus esposos, ¿verdad? Aun cuando no sean creyentes, teniendo como primicia que debemos hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Pero hemos fallado sin duda. Los hijos en someterse a sus padres, siendo este un mandamiento. La verdad es que no nos queda más que en este intento de muchas veces tratar de hacer de las cosas bien, nos frustramos, pero debemos ir delante de Dios. Yo os invito a que teniendo ahora un tiempo de oración pidamos perdón al Señor por cada error que hemos cometido y a pedirle que Él nos llene de su Santo Espíritu, porque solo en la llenura del Espíritu podremos ser obedientes y podremos entender de la manera que Cristo también lo entendió y lo llevó a cabo, la sumisión. Mientras más unidos estemos a Cristo, como es la voluntad de Él, más entenderemos la sumisión. Mientras más también eh, cultivemos esta relación esposo-esposa en unión, más entenderemos también la unión entre Cristo y la iglesia y cómo debemos estar unidos a Él como iglesia para también ser moldeados a la imagen de Él. Les invito a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos enseña, porque tu palabra nos confronta, oh Dios. Padre, te pedimos que nos perdones porque hemos errado en tantas cosas, Señor, porque muchas veces en nuestra vida, Señor, hemos eh, tenido, Señor, hemos mostrado apariencia de piedad, Señor, hemos sido poco consecuentes, Señor, en nuestra vida, como cristianos, como hijos tuyos, Señor, porque nos hemos mostrado de una manera en algunos lugares y en otras, Señor, hemos sido personas que seríamos irreconocibles como hijos tuyos, Señor. Padre, te pedimos que nos perdones, Señor. Y Señor, que nos hagas conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, oh Dios,
para que siendo llenos de tu Espíritu también podamos ser guiados por Él, Señor, para obedecer, para recibiendo tu enseñanza también ser obedientes, Señor. Pero por sobre todas las cosas, Señor, descansar en tu misericordia, descansar en tu bondad, Señor. Tener por cierto de que separados de ti, Señor, nada somos y nada podemos hacer. Oh, Señor, te alabamos, Padre, y lo hacemos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, les animo a que sigan eh, escudriñando las Escrituras, sigan escudriñando este pasaje que sin duda tiene mucha más enseñanza. El tiempo se nos hace corto. Léanlo una y otra vez y mediten en ello, mediten en la palabra. El Señor les bendiga, Dios les esté sosteniendo a ustedes y su familia. Sea la gracia y la paz del Señor con cada uno de ustedes. Un abrazo.